Y las preguntas, que es esta, ahora vamos a entrar, ya la encontré, la del dualismo, así que ya podemos ir viendo eso, están junto con estos resúmenes, digamos, o con estas guías de lectura que le llaman, ¿no es cierto?, con estos PDF. Cuando yo subo el PDF, también a la vez subo las preguntas, así que las encuentran en el foro. Es para responder a la pregunta de Carolina. La van a encontrar en el foro. Cualquier cosa me avisan, me preguntan, o le preguntan a Laura dónde están, pero está fácil, creo, de acceder. Muy probablemente sí, Wanda. El final de este año será de opción múltiple, es muy probable. Si estamos hablando de regulares, ¿no? Si estamos hablando de libres, ya tienen, sí o sí, las libres van a tener el examen también en su modalidad oral. Es decir, tienen primero que pasar si son libres, ¿no? Primero que pasar por el escrito, si aprueban el escrito, luego pasar al oral. Estoy viendo las preguntas, a ver si hay algo. Bueno, si quieren, las preguntas de la actividad sincrónica, ya entendí, claro. Entonces, no sé, Lucas, si querías de nuevo sentarte sobre algo, pero las preguntas son estas. ¿Qué presupuesto epistemológico encierra el argumento de la introspección a favor de las posiciones dualistas? Es muy buena pregunta. En el sentido de que el argumento, a partir de la introspección, solamente funciona con algún tipo de supuesto adicional, agregado, ¿sí? ¿Cuál sería eso? No es fácil la pregunta de esta realidad, pero si se ponen a pensar, quizás lo puedan responder. Hola, profe, ¿cómo está? Bien. No, sí, eso me encontraba con las respuestas, que en la mayoría de las clases son así como teóricas, introductivas de datos, y que estas actividades de repaso que usted planteaba, era una mezcla de esto de, bueno, según lo que plantea Harry, cómo encuentran esto que vieron en el dualismo. Y que eso a veces es como, bueno, estamos viendo epistemología, bueno, cómo ver lo teórico que nos plantea el dualismo y el conductismo desde la epistemología, y me costaba identificar, así es como hablaba, buscaba, más o menos tenía respuestas, pero no estaba seguro. Claro. De, Sí, porque justo estas preguntas no la vas a encontrar así tal cual, digamos, su respuesta, digamos, la vas a encontrar en el texto, así como, es como para que ustedes reflexionen, hagan asociaciones y demás. En este caso, la idea era que ustedes piensen en que el supuesto aquí, la pregunta es, ¿qué presupuesto epistemológico, ¿sí? Epistemológico, es decir, acerca del acceso al conocimiento, la justificación del conocimiento, esconde, encierra o subyace al argumento de la introspección? Y ese presupuesto es que básicamente la introspección porque este es algo que no está, digamos, no podemos dar por sentado, qué tan confiable es la introspección. El argumento por introspección a favor del dualismo está asumiendo justamente eso, que la introspección es confiable, que la introspección es una manera, bueno, de nuevo, confiable o segura, ¿no es cierto?, que nos da algún tipo de seguridad acerca de a lo que estamos accediendo a través de la introspección, ¿sí? Y eso, digamos, es algo muy contestado, muy disputado. De hecho, el conductismo en psicología, esto es muy importante, que bueno, ya me imagino que lo saben, pero es básicamente una reacción al introspeccionismo wundtiano, ¿no? De Wundt. Yo quiero imaginar que en escuelas, bueno, en la vieja escuela de sistemas, ustedes la habrán ya visto. A ver, ¿alguien me puede decir algo? En definitiva, Wundt planteaba estudiar la estructura de la conciencia sobre la base fundamentalmente de técnicas de introspección, ¿sí? Muy como reglamentadas, como muy cuidadas, pero en definitiva introspección, ¿sí? Y bueno, ya, es como todo el debate o toda la puja acá, es justamente, y que abre, digamos, caminos en el sentido de líneas importantes de investigación en psicología, que son justamente contrastantes por eso, porque por un lado el conductismo dice, no, la introspección no es confiable, no podemos, o sea, nosotros nos engañamos sistemáticamente y tampoco tenemos muy claro, bueno, hay muchos otros problemas que marca el conductismo metodológico, ¿no? En definitiva, la introspección no es una buena manera para obtener conocimiento acerca de la mente humana, mientras que, por ejemplo, alguien como Wundt podría decir que la tradición precedente, perfecto, entonces sí, también, bien.
Bueno, entonces estamos como está bien, estamos en tema, digamos. Ese sería el presupuesto epistemológico que esconde el argumento de la introspección, ¿sí? Porque si yo quiero justificar el dualismo a partir de que yo tengo acceso a ciertos, llamémosles datos, o una realidad interna, ¿sí? Que es bien, es la de mi propia mente, ¿sí? Lo hago a través de introspección, y eso justamente esconde la idea de que la introspección es confiable, la introspección es una buena manera de acceder al conocimiento acerca de la mente. Bueno, ese es el presupuesto epistemológico que encierra el argumento. Acá dice, bueno, este otro, está muy bien porque es otro, está muy bien, se tiraba, autobombo acá, pero digo, en la segunda pregunta dice, explicita el sentido de la siguiente afirmación, y va en la misma línea que la otra, porque también se trata de un argumento epistemológico, pero bueno, en un sentido diferente. El argumento de la irreductibilidad es claramente un argumento de tipo epistemológico, dice. ¿Sí? La idea es que ustedes expliquen por qué el argumento de la irreductibilidad es un argumento de tipo epistemológico. ¿Alguien se anima? No sé si, bueno, ya no me temo mucho tiempo, pero... Tiene, por eso, no llegaba a cerrar todo, pero esto de que la epistemología tenía que ver con cómo conocemos nosotros las cosas. Y la reductibilidad decía que no podía ser conocido de esa forma. Que había estos conceptos no podían conocerse de otra forma que no fuera así. Entonces, por eso es epistemológico, porque habla de cómo, la forma en que se conocen esos conceptos. Claro, o sea, más que conceptos, hablaría de ciertos fenómenos, ¿no? Como por ejemplo la conciencia, ¿se acuerdan? La conciencia en el caso de los dualismos más recientes, o si pensamos en Descartes, el lenguaje, el razonamiento matemático, son fenómenos cognitivos o fenómenos psicológicos, tipo de cosas que hacemos, digamos, que hacemos, digamos, con nuestra cabeza, en el sentido, digamos, que cuando hacemos como cálculos mentales, por ejemplo, razonamiento matemático, ¿sí? Son cosas que, digamos, que tienen que ver con nuestra psicología, con nuestra manera de pensar, con nuestra manera de razonar. Bueno, ese tipo de fenómeno era algo que para Descartes no podía ser explicado, no podían tener una explicación en términos científicos, por lo menos en términos de las herramientas disponibles en la época, digamos, ¿sí? Herramientas, digamos, científicas disponibles en el caso de Descartes en esa época. En ese sentido, la respuesta a la pregunta se trata de un argumento epistemológico, porque justamente está acotando, está delimitando, ¿sí?, el conocimiento humano, está poniendo una suerte de frontera, bueno, hasta acá llegamos, ¿sí? Conocimiento humano, en este caso me refiero a conocimiento con base científica. No, de nuevo, ojo con eso, uno puede saber cuánto sale el kilo de tomates hoy, pero no podemos decir que ese es conocimiento científico, ¿sí? A menos que alguien quiera disputar eso, no me parece muy... que le vaya a ir muy bien a esa persona, ¿no es cierto? Acá lo que estamos hablando es conocimiento científico, y justamente lo que está haciendo el argumento de la irreductibilidad es poner un coto, poner un límite al conocimiento científico, ¿sí? Es netamente epistemológico en el sentido estrictamente de filosofía de la ciencia, ¿sí? El argumento de la irreductibilidad, que como yo les digo, me parece de los más interesantes, y de los más atendibles para pensar todavía hoy el dualismo, ¿sí? Bueno, nada, y el último es simplemente preguntas sobre la diferencia, digamos, entre argumentos que atacan todo tipo de dualismo, o argumentos que atacan, ahora estamos en argumento en contra, que atacan solamente algunas clases, algunos tipos de dualismo, ¿sí? Como por ejemplo, no por ejemplo, el único argumento en el que sucede esto, que solamente ataca alguna forma de dualismo, es el de la dependencia nerviosa, ¿sí? Y bueno, esa es la pregunta 3, ¿sí? Pero ya, esa me parece un poquito más, no sé, si parece un poquito más sencilla. ¿Estamos, Lucas, más o menos ahí? Así, no sé si querés veamos la 3 también, como quieran, pero yo... No, eran las dos primeras las que me Sobre todo, sí. La tercera un poquito más... llama la atención. Gracias, profe. No, está bueno, digamos, sobre todo si no hay preguntas, podemos meternos con estas preguntas que surjan de ustedes, podemos meternos con estas preguntas de repaso. A mí me parece que está bueno para que ustedes evalúen, hagan un autoevaluativo, ¿no? Evalúen un poco qué tanto les ha quedado. Son las preguntas de repaso, porque consultaba Rosario dónde estaban las preguntas. Sí, son esas que subo al foro, que la pongo como, creo que dice guía de lectura y actividad de repaso, los títulos
proponer eso son eso. Siempre subo 2 archivos, la guía de lectura y, bueno, y las preguntas. ¿Cómo les ha ido con conductismo? Ahora sí, vamos con lo que nos compete. ¿Han podido leer conductismo? Como les digo, les decía la semana pasada, es bastante fácil, me parece, y bastante escueta, digamos, la presentación de conductismo. Sí, Victoria. Profe, yo estuve leyendo conductismo y quise hacer las actividades ayer, viste, en base al video y todo eso. Y me pasó que llegué, o sea, vi los videos, leí todo, y a la hora de llegar a las actividades, como que de por sí no entendí las actividades, ¿entendés? Como que no entendía a qué hacía referencia, y es una actividad que a vos te dan como un nombre y vos te dan varias opciones. Es raro porque... No entendí eso. Estás hablando de las actividades de las lecciones, ¿no? O sea, Sí. Viste que antes están los videos y todo. Bueno, yo siempre hacía lo mismo, veo los videos, tomo nota de los videos todo, y después hago la lección. Claro, y a la hora de hacer la lección como que no entendí. Me parece que no hay problema con que lo hagamos. Ah, ¿esa es? Ah, no, son las de hoy, bien, Laura, ya después podemos verla. Pero digo, ¿querés comentarlo? Yo no tengo problema, me parece que no hay problema con que la miremos un poco. ¿Cuál es la pregunta específicamente que te dio dudas? No sé si todas las preguntas... No, es como que apenas vos abrís la lección, te salen como 4, te dice enunciado sintético, enunciado analítico, lo que es principio de verificación. ¿Eso de dónde salen? Eso es como... Claro, y en el texto yo no lo encontré, y en el video como que no me quedó claro cuando lo explican. Es que eso no pertenece a... O sea, me suena, pero suena a Klimovsky o, bueno, filosofía muy clásica de la ciencia. No me parece que haga falta para trabajar el conductismo hablar de Profe, uso analítico, sintético y base empírica, y eso es más bien... No sé, quizás está hecho un problema ahí, ¿me entendés? Que no se refieran... ¿Estás segura que conductismo, digo? profe, yo vi el video también de la lección práctica esa, y la chica, la del video, habla en un momento sobre eso, analítico, sintético, pero da como si fuera algo muy por arriba. Yo todavía no respondí las preguntas, pero sé que al principio, creo que en el primer video, dice que el sintético es más que todo como si fuera que lo observacional es después del experimento, o sea, y da un ejemplo ahí, y lo analítico es como lo que ya está observable. Creo que algo así lo explica. Claro, pero a la hora de hacer las preguntas, como que te preguntan en base a eso. Ah, Que no sé claro, si no, es lo así no hice mismo. todavía. Mira. Y como que, no sé, yo no lo supe responder. La verdad hice un intento como pensando, o sea, deducirlas, pero no pude. Yo creo que no es necesario meterse con eso, debería ver el video, o sea, en el texto de Churchland no me parece que figure eso. No, no está, profe, eso. No está eso. Y yo lo que les puedo decir es que es un planteamiento muy clásico, kantiano, ¿no es cierto?, de lo analítico y lo sintético. O sea, los enunciados, los problemas analíticos es lo más parecido, para vincularlo con algo que ya vieron, son los supuestos fácticos por un lado, esos serían los sintéticos, y los analíticos tendrían que ver con los conceptuales, digamos, aquellos, digamos, conceptos, hay esas cuestiones que están como de alguna manera, que son conceptuales, que tienen que ver con el significado de los conceptos que estamos trabajando, ¿sí? Esos serían enunciados analíticos, ¿sí? Y lo sintético tiene que ver con la empiria, con ir al mundo y ver efectivamente si todos los cuervos son, recuerdan, ¿no? Eso, el ejemplo que habíamos trabajado, todos los cuervos efectivamente son negros, pero yo, para decir que el cuervo, no necesito ir al mundo para decir que el cuervo es un pájaro, ¿entienden? Porque si yo manejo el concepto de cuervo, ya entiendo que es un tipo de pájaro. Eso es analítico. Pero de nuevo, no sé, quieren que la veamos, no sé si quieren. Si quiere, profe, yo puedo compartir pantalla Rara. dentro a donde están las Acá la preguntas y las encontré a la opciones. pregunta. Puede ser que dice enunciado analítico y elegir la respuesta correcta, enunciado sintético, elegir la Sí. respuesta correcta. Sí. Acá tengo. Y como que la respuesta, o sea, a mí me resultaron re confusas. Acá tengo cuál es la respuesta correcta. Pero no sé si quiere que la diga o no, pero bueno. Sí, no hay problema, Laura, si es una pregunta nomás, y de hecho no me parece que, bueno, en fin,
Como O no sea, se la desprende del pregunta, texto, es complicado, se desprenden los videos de la... Un poco creo que iban estos conceptos porque cuando el profe explicaba el conductismo filosófico y hablaba esto de que depende de la semántica y cómo hay la un problema de enunciación, que el conductismo plantea un problema de enunciación, explica esto de los tipos de enunciado, de bueno, por qué era el problema, y ahí los explica. sí, es muy importante que entiendan eso, el tema de... Para mí, ya entrando en conductismo, ¿no? Hay tres grandes cuestiones que ustedes tienen que entender para manejar la versión esta de conductismo, digamos, la versión de conductismo que estamos aquí presentándoles, que como les decía la semana pasada, es una versión bastante caricaturizada o caricaturesca. La primera cuestión es que el conductismo no es una respuesta al problema mente-cuerpo. Ustedes tienen que entender eso. ¿Qué significa que no es una respuesta? Significa que el conductismo, bueno, primero y principal, hay dos tipos de conductismo, eso lo manejamos todo. El conductismo psicológico, que aquí le llamamos metodológico, pero es el conductismo de sistemas, ¿no? El conductismo que ustedes pueden haber visto en otra materia, como sistema, no creo que la introducción, pero de sistemas seguros. Tengo que admitir a alguien un segundo. No es el conductismo, ahora sí, lógico o filosófico, no el metodológico psicológico, el conductismo lógico no es una respuesta al problema mente-cuerpo. ¿Por qué? Porque no entienden los conductistas que el problema mente-cuerpo es en verdad un problema, en el sentido, es un pseudo problema, es un problema mal planteado, ¿sí? Ah, Itatí, bueno, entonces Itatí Branca fue dije Emilia Vilata, pero ya. Bueno, yo tengo, puedo hablar con ella, digamos, pero, en fin. Bueno, me perdí. Ya, esa es la primera gran cuestión, ¿sí? Que el conductismo lógico o el conductismo filosófico, que es lo mismo, por la duda, bueno, hay dos posiciones y hay cuatro nombres, cuatro etiquetas para ellas, ¿sí? Es decir, tenemos conductismo lógico o filosófico, es lo mismo, ¿sí? Para una posición, que es la posición esta semántica, que no trabaja, que trabaja, llamémosle sobre el enunciado analítico, ¿no? En términos de Itatí, es decir, trabaja como sobre el significado de ciertos términos, que son los términos psicológicos o los términos mentales, ¿sí? O mentalistas, aquellos que hacen referencia o parecen hacer referencia a eventos internos en la mente de la persona, en la cabeza de la persona. ¿Sí? Palabras como recordar, imaginar, o, bueno, lo estoy diciendo en verbos, ¿no? Pero no importa, recuerdo, imaginación, sueño, en fin, creencia, deseo, intención, recuerdo, ya lo dije, dolor, en fin, todas esas palabras, esa es la pregunta es, ¿cómo adquieren significado? ¿Cómo es que tienen significado esas palabras? ¿Sí? Entonces, la pregunta a la que intenta dar respuesta el conductismo lógico o el conductismo filosófico, que es lo mismo, es una pregunta de tipo semántica, vinculada entonces al significado de cierto conjunto de palabras de nuestro lenguaje ordinario. Lenguaje ordinario significa lenguaje que manejamos cotidianamente todos los días. No estamos hablando de lenguaje técnico, no estamos hablando de un lenguaje científico técnico en el sentido de que pertenezca a una disciplina específica, como puede ser, qué sé yo, en fin, la psicología cognitiva. ¿Entiendes? Yo no puedo trabajar en los mismos términos, palabras como imaginación, creencia, deseo, y palabras, por otro lado, como, qué sé yo, memoria operativa o memoria semántica, que es más técnica, ¿entienden? Y eso ya no la usamos cotidianamente, esas palabras, esas expresiones, ¿se entiende lo que...? Bueno. Y por otro lado tenemos el conductismo metodológico o científico, ¿sí? Es lo mismo, digamos, que es el conductismo en realidad de Skinner, de Watson, ¿no es cierto? El conductismo psicológico, de sistemas, justamente, ¿sí? Bueno, la segunda, eso por lo pronto tiene que estar claro, que el conductismo lógico filosófico no da respuesta al problema mente-cuerpo, sino es un intento de disolver el problema mente-cuerpo, de mostrar en qué sentido ahí atrás, detrás del problema mente-cuerpo, en realidad no hay un verdadero problema, ¿sí? Hay un pseudo problema. Eso es, nada, como le digo, es muy, muy fundamental. ¿Está claro eso? Eso es una cosa muy fundamental, ¿sí? Decía un problema ahí. Está claro. Bien.
El conductismo metodológico o científico he trabajado muy poquito. Yo imagino que ustedes pueden complementar esto con lo de sistemas. Pero en definitiva, lo que tiene que pensar para lo que hace a nuestra materia es justamente el aspecto metodológico de ese abordaje de investigación psicológica que es el conductismo. O sea, hubo en el comienzo del siglo XX, cuando se estaba, digamos, desarrollando, estaba, digamos, iniciando el conductismo, hubo un foco puesto muy, digamos, la lupa estaba puesta sobre el método, ¿sí? Sobre la metodología apropiada para la psicología científica, para investigar en psicología, ¿sí? Entonces nosotros no queremos aquí, en episteme, en esta materia, reducir el conductismo psicológico a mera metodología, ¿sí? Pero no es, o sea, no es solo eso, pero sí fue el tema de la metodología de la investigación y cuál es la metodología de trabajo apropiada en psicología, el gran tema, el verdadero, digamos, como el gran tema en el sentido que hubo realmente de nuevo, la lupa estaba puesta en ese momento sobre cuál era la metodología adecuada para un área de trabajo, de investigación como la psicología, ¿sí? Entonces eso es lo que tienen que entender, digamos, de la parte de conductismo metodológico o psicológico, ¿sí? Cualquiera de las dos está bien. Bueno, ¿hay alguna pregunta específica? ¿Quieren que trabajemos sobre algo en particular, sobre conductismo? A mí me parece que en términos generales es el planteamiento es muy, como le digo, escueto, hay muy pocas cuestiones que se trabajan aquí, ¿sí? Pero bueno, si ustedes tienen alguna duda, acá estamos. Y si no, vemos las preguntas de repaso, pero díganme nomás. Paula, sí. Hola, profe, buen día. Yo tengo una pregunta más del texto. Vio que después está el materialismo, después del conductismo. Sí. ¿Eso también lo vamos a ver? Sí, claro, claro, claro. O sea, todo eso entra en conductismo. No, no. O sea, ¿cómo entra en conductismo? Al revés sería, dentro del materialismo estamos considerando el conductismo aquí, aunque estrictamente deberíamos hacerlo entre comillas, porque de nuevo, estrictamente el conductismo no funciona en el mismo nivel, digamos, que las otras posiciones materialistas. ¿Por qué? Porque atiende a un problema semántico y no estrictamente a un problema ontológico. ¿Por qué? Porque entiende el conductista lógico que el problema ontológico es un pseudoproblema, es un mal problema, es un problema mal planteado, ¿sí? Es una confusión en los términos. Ya vamos a ver un poco eso, pero no sé si se entiende, digamos. Estamos tomando dualismo por un lado, y el dualismo ya está, ya lo vimos, las posiciones dualistas ya las trabajamos, epifenomenismo, bla, bla, y materialismo ahora. Cuando hablemos de materialismo hay que distinguir entre formas de materialismo, como la conductista, que no entiende que el problema mente-cuerpo es un genuino problema, ¿sí? Y en ese sentido, estrictamente no se trata de una respuesta al problema mente-cuerpo, sino una disolución del problema mente-cuerpo, como estoy diciendo. Y por otro lado están efectivamente las posiciones materialistas que sí entienden que el problema mente-cuerpo ha sido planteado, es un problema planteado correctamente, es un problema que merece, digamos, una respuesta y dan respuesta. El funcionalismo da su respuesta, el materialismo reduccionista da su respuesta, el materialismo eliminativo da su respuesta. ¿Está bien? Esa sería la cuestión. Paula, no sé si está claro eso. Bien, gracias. Pero sí puede ser un poco confuso entender al conductismo lógico, filosófico, sin más como una posición materialista. Porque, de nuevo, estrictamente no es una respuesta al problema mente-cuerpo, es un modo de mostrar que detrás del problema mente-cuerpo no hay tal cosa como un problema. Hay un planteamiento que es en realidad un error en los términos, es una confusión que deviene del uso del lenguaje, ¿sí? Es como que nos vemos engañados por el uso del lenguaje a buscar una respuesta a algo que no tiene respuesta. Exactamente. Así es, Laura. No quiere resolver el problema, sino disolverlo. No es lo mismo, ¿sí? Una respuesta o una solución a un problema es una solución que funciona en los mismos términos del problema, ¿sí? Acepta el planteamiento del problema,
¿sí? Acepta, digamos, los supuestos que hacen a la pregunta, digamos, o al problema, y da una respuesta en los propios términos de cómo fue propuesto, planteado ese problema. La disolución de un problema significa que estoy mostrándote que los términos en los que está enunciado el problema no se sostienen, ¿sí? Entonces lo disuelvo el problema. Muestro que detrás de ese problema en realidad no hay tal cosa, ¿sí? Hay un pseudo problema. Hoy están particularmente silenciosos, silenciosas. No sé si es porque es muy fácil el texto o qué. Pero podemos ir viendo las preguntas, si no. ¿Qué prefieren hacer? Bueno, vamos con eso. El conductismo lógico es una teoría, esta es muy fácil, ¿no? Ontológica, epistemológica, semántica o metodológica. Justifica. Vamos a ver a alguien que dé respuesta a esa pregunta. Básicamente estamos planteando varios niveles de reflexión, digamos, de planteamiento de problemas en varios niveles, ¿sí? Un problema puede ser metodológico en el sentido de cuál es la metodología adecuada para una ciencia. Un problema puede ser epistemológico, referido a la obtención y justificación del conocimiento. Ontológico, acerca de lo que existe. Semántico, acerca del significado de los términos. Laura. Es semántico, sí. Bien. ¿Y cuál es cuál sería si el conductismo lógico da respuesta a un problema semántico, ¿cuál sería esa respuesta? Esa es la pregunta. ¿Sí? Primero, ¿cuál es la pregunta? ¿Cuál es el problema al que responde el conductismo lógico? Lo que sabemos hasta ahora es que es un problema semántico. Pero ¿cuál es el problema? ¿Cómo expondrían el problema? Vamos, ¿cuál sería el problema al que da respuesta el conductismo lógico? Es así, sencilla la pregunta. ¿O no? El problema al que intenta dar respuesta el conductismo lógico no es que pensaba que los problemas filosóficos del dualismo mente-cuerpo era un problema de definición. ¿Podría ser eso? Sí, eso es lo que vos estás diciendo, es cómo trata. Esas eran las dos cuestiones, ¿no? Yo le dije hay atender a tres cuestiones. Una era la metodología para la psicología, la que está postulando el conductismo metodológico. Otra era esto de que el conductismo es una disolución, lógico, es más bien una disolución del problema mente-cuerpo. Y lo tercero es esto, ¿cuál es la respuesta que da el conductismo lógico a la pregunta semántica a la que justamente da respuesta, a la que atiende, ¿no? Y a lo que vos te referís, Juan, es al tratamiento, digamos, del conductismo que hace, digamos, cómo trata, cómo analiza el conductista lógico el problema mente-cuerpo, ¿sí? Como un pseudo problema, como una confusión en sus términos y demás. Eso está bien. Pero lo que yo estoy preguntando es lo más propositivo, lo más como positivo, ¿no? del conductista lógico. Justamente, si la pregunta es ¿cómo adquieren significado los términos, llamémosles mentalistas o psicológicos de sentido común? Esa también es una definición que creo que deberían manejar, que ya de alguna manera se la sugerí. Es decir, tenemos un lenguaje psicológico o biológico o químico, o lo que sea, técnico, ¿sí? O científico. Esa es una cosa. Y otro es el ordinario, el de todos los días, que utilizamos nosotros todos los días, ¿sí? Para referir para hablar de nuestra conducta o sobre eventos internos, ¿no? De lo que nos pasa. Bueno, y el conductista lógico, filosófico, digamos, pensando en lo que se preocupa, es el del lenguaje ordinario o cotidiano o de todos los días, el lenguaje que manejan, no sé, nuestras abuelas y todo el mundo, básicamente, ¿sí? Y la pregunta es ¿cómo adquieren significado, de nuevo, los términos psicológicos de sentido común? ¿Y cuál es la respuesta?
Ese sería. Sí, lo que tenemos por estados mentales, Leandro, puede ser un poquito más reducido, digamos, es una pregunta más específica de la tuya. El del conductismo lógico o filosófico, de lo que habla de todo el conjunto de términos de sentido común que usamos cotidianamente para hablar de nuestra conducta, básicamente. ¿Sí? No solamente los estados mentales, así como si fuesen entidades en nuestra cabeza, ¿no? Sino también, por ejemplo, en procesos, como por decir, atender algo, o, no sé, recordar algo, imaginar algo, demás. Capaz no haría, bueno, le serviría, a mí me ha servido que son similares también los ejercicios en el práctico de los ejemplos, porque creo en el libro estaba leyendo que caso que Ana Ana quiere viajar al Caribe, bueno, eso, Sí, capaz para que puedan entender cuál es la sí, idea, ese porque capaz los ejercicios son similares los de los prácticos también. Ujú. Sí, sí, ese ya es un ejemplo, porque el conductista lógico redobla la apuesta. No solamente da una respuesta a esta pregunta que les digo, me pregunta ahí cuál es el problema, Rocío. El problema es cómo adquieren significado, cómo es que tiene sentido, que tiene significado hablar de fenómenos mentales, ¿sí? Fenómenos en el sentido más amplio, no solamente estados y cargas mentales, o también procesos y demás. Pero ¿por qué surge la pregunta? Porque desde una perspectiva, piensen desde una perspectiva positivista, ¿sí? De una perspectiva de criterio verificacionista del significado, que eso no hemos hablado mucho, pero en Harré está eso. Tenemos que partir por ahí. Tenemos que partir por el hecho de decir, hay ciertas nociones cuyo significado es más fácil de entender, porque hay un referente, ¿sí? Directo en el mundo, material, que nosotros podemos ver claramente. Entonces uno me pregunta, ¿qué es un termo? Yo te digo, bueno, algo así es un termo, ¿no? Que contiene, bueno, en fin, uno puede explicarlo, pero yo te lo puedo mostrar, te puedo decir, esto es una silla, funciona así, ¿sí? Entonces vos me preguntas, bueno, sí, si querés poner esos términos, Laura, sí. Pero, exacto, Laura, sí, es una teoría sobre cómo analizar el vocabulario que usamos para hablar de los estados mentales o para hablar de nuestra vida mental en términos generales. Tenemos que pensar primero en cuál es el objeto al que le interesa, digamos, el conductista lógico o filosófico. El objeto es un cierto rincón del lenguaje, digamos, un cierto como conjunto de nociones y de términos que pertenece a nuestro lenguaje. ¿Sí? Esa parte de nuestro lenguaje es el lenguaje psicológico de sentido común o mentalista. ¿Sí? Nosotros tenemos que partir entonces de la premisa que utilizamos utilizamos ciertas expresiones para explicar, predecir, ¿no? Dar razones o justificar nuestra conducta. Nuestra y la de los demás. Nosotros, no sé, vemos a alguien corriendo, digamos, apresuradamente por la calle y dice, bueno, estará corriendo un colectivo, no sé, algo así. Intentamos dar una explicación, ¿sí? De qué es lo que le pasó en la cabeza para que salga corriendo así. Bueno, y la respuesta en definitiva, ¿cuál es? Se entendió el problema, ¿no? Desde una postura de entrada, digamos, positivista, que entiende, digamos, que el significado de los términos tiene que venir, tiene que sustentarse sobre nuestra, llamémosle base empírica, pero aquello que podemos acceder con nuestros sentidos, ¿sí? Positivismo, ¿se acuerdan? Todo eso. Entonces la pregunta es, bueno, estas palabras que utilizamos, como creencia, deseo, intenciones, recuerdos, dolores, bueno, miedos, etcétera, etcétera, esas que no tienen, no funcionan del mismo modo que esto que les digo, ¿no? Que bueno, que es un vaso, bueno, es algo así, no sé, que tiene esta forma, tiene esta función, no funciona en el mismo sentido. Bueno, ¿cómo es que, la pregunta de nuevo, ¿cómo es que tiene significado? ¿Hay una relación con eventos internos? O sea, a lo que me estoy refiriendo, el referente, es algo que está dentro de la cabeza, ¿me entienden? Y la respuesta es, ¿cuál es la respuesta? Bueno, sí, la definición operacional ya le demos un tempito, pero ¿cuál es la respuesta a esa pregunta? ¿Cómo adquieren significado los términos psicológicos o los términos mentalistas? ¿Alguien que se anime? Porque esa es la otra gran
el tercer gran punto que tienen que manejar, ¿no? ¿Cuál es la respuesta que da a otro problema, que un problema semántico, y no a la disolución, y no al problema mente-cuerpo, que como ya le estoy diciendo, que la otra gran cuestión que tienen que manejar, no da respuesta al problema mente-cuerpo, el conductismo lógico, lo disuelve. Ahí Laura respondió a partir de definiciones operacionales tácitas. Claro, pero eso ya es más técnico, ahí estamos ya hilando más fino. Usted volvé un poco con Laura y decime cuál es la respuesta de entrada, o sea, como la más sencilla. Las definiciones operacionales, está bien, es un concepto técnico, que como un recurso para justificar que su respuesta es correcta, es decir, no solamente yo te doy la respuesta, sino que te muestro que es así, te lo voy a demostrar haciendo este intento de paráfrasis, ¿sí? Y la paráfrasis quiere decir que yo puedo decir lo mismo con otras palabras, ¿sí? Lo cual implica que puedo dar definiciones operacionales tácitas, y decir que no hace falta que la explicitemos, ¿sí? Y bueno, eso, de nuevo, es un poquito más técnico esto, pero ¿cuál es la respuesta básica del conductismo? Es muy como te lo dice hasta el término, digamos, de la posición. Nadie me dijo lo básico, ¿no? ¿Cómo? No entendí la pregunta. La pregunta a la que intenta dar respuesta el conductismo lógico o filosófico es, dos puntos, ¿cómo adquieren significado los términos mentales o los términos psicológicos? ¿Sí? Aquellas palabras, aquel conjunto de términos, como le digo, aquel sector del lenguaje al que nosotros recurrimos, que nosotros utilizamos para dar cuenta de la conducta nuestra y ajena. ¿Sí? ¿Hasta ahí? ¿No sería por el giro lingüístico ahí? A ver, ¿no sería qué? ¿Por el giro lingüístico? ¿Por qué hablas del giro lingüístico? O sea, ya estamos metiendo, o sea, no está mal, digamos, pero estamos metiéndonos en una tradición filosófica a la que, digamos, también pertenece, si se quiere, algunos de estos filósofos, pero cuando nos referimos a eventos mentales, cuando hablamos de creencias, deseos e intenciones, la respuesta del conductista, la pregunta es, ¿a qué nos referimos? ¿Sí? ¿De qué estamos hablando cuando hablamos en términos de creencias, deseos, intenciones, miedos? ¿Sí? Esa es la pregunta. No sabemos, bueno. Pero pasa que es tan sencillo porque te lo dice la posición. Estamos hablando de conductas efectivas y hay otra palabra muy importante, disposiciones conductuales. ¿Sí? O sea, no solamente conductas que efectivamente están aconteciendo, sino que eventualmente acontecerían, si es que se llenan ciertas condiciones. Ah, ¿Sí? está hablando de las disposiciones de doble vida, o sea, múltiples vidas y eso. Sí. Ah, De eso, sí. Pero en definitiva, la respuesta sencilla es cuando hablamos en términos de creencias, de opinión, cuando utilizamos el vocabulario psicológico ordinario, de nuevo, en sentido común, no técnico, no científicos, el vocabulario psicológico que manejamos todos, ¿sí? ¿De qué estamos hablando? Esa sería la pregunta para ponerla más sencilla. Los conductistas te dicen, bueno, no estamos hablando de nada dentro de la cabeza, no estás refiriéndote, cuando yo digo mate, yo digo, estás hablando de esta cosa, bien. Cuando yo digo creencia, ¿estás hablando de algo acá adentro? No, en ningún sentido, no. Estás hablando solamente de conductas efectivas, actuales, no sé, que se dan, y conductas eventuales, que posiblemente acontezcan, es decir, disposiciones conductuales, ¿sí? ¿Qué significa? Dadas ciertas condiciones, yo haría esto. De nuevo, lo que decía Laura, el ejemplo del libro, ¿no? El deseo de ir al Caribe a vacacionar tiene que ver con alguna cosa que me esté pasando en la cabeza, no, tiene que ver con que si efectivamente vos tenés el dinero para irte, podéis pedir los días de trabajo, qué sé yo, no tenés otras cuestiones familiares que atender, ¿no? Es condición A, B, D, C, ¿entienden? Bla, 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 bla. Entonces yo iría, ¿qué significa? Entonces yo agarraría mi cuerpecito y el cuerpecito iría al aeropuerto, tomaría el avión, ¿se entiende? Eso significa deseo ir al Caribe. Deseo ir al Caribe significa que vos harías determinadas cosas físicas en el sentido que con tu cuerpo, ¿sí? Había una pregunta, no, se fue la pregunta, pero bueno. El punto es ese. Nosotros
piensa que somos positivistas en realidad, ¿cierto? Somos conductistas, quiere decir que somos, de alguna manera estamos aceptando cierta base epistemológica positivista. Estamos creyendo, nada más, estamos tratando de decir que cuando hablamos de fenómenos mentales, estamos en realidad hablando, son como formas resumidas, formas muy sintéticas, ¿sí? De hablar de un montón de conductas efectivas o eventuales, o posibles. Esa es la respuesta, la gran respuesta, digamos, del conductismo lógico al problema que se pone, porque no es el problema mente-cuerpo, de nuevo, es un problema semántico, es el problema de cómo adquieren, de nuevo, significado los términos psicológicos de sentido común. ¿Está claro? Eso es muy importante. Sí, eso. A ver, por la observación de fenómenos observables, eso no... Bueno, ya. Bueno, ¿y a qué viene la definición operacionales? Bueno, la definición operacionales sí tienen un papel aquí, ¿no? Sí juegan un papel. Pero, ¿a qué vienen? De nuevo, los conductistas lógicos no solamente dan respuesta en el sentido, créanme, cuando hablamos en términos de creencias, deseos, intenciones, dolores, miedos, ¿sí? Créanme, de lo que en realidad estamos hablando, o sea, el significado de esas palabras proviene de qué? De que está refiriéndome a conductas en el mundo y conductas eventuales en el mundo, disposiciones conductuales, ¿sí? Quiere decir que yo me conduciría de determinado, condicional, ¿no? Haría esto si es que todas estas otras condiciones se dieran. Bueno, esa es la respuesta. Pero no se queda con eso el conductista, sino que, digamos, redobla la apuesta y dice, yo te lo voy a demostrar, ¿sí? A esto no solamente te digo, confíen que es así, o confíen que hay una manera buena de explicar todo esto, no hace falta postular que hay cosas en la cabeza, bueno, todo lo que quieras, pero no, incluso te da una prueba, digamos, lógica, que tiene que ver con parafrasear oraciones que sí contengan términos mentalistas o psicológicos en oraciones que no lo contengan. Y la idea es que, o sea, que solamente hablen de hechos físicos, o de hechos, digamos, o de conductas, ¿sí? De hechos, digamos, de eventos observables. Yo puedo efectivamente observar. ¿Se entiende? O sea, está clara ahí el supuesto positivista de base, ¿sí? No, una conducta eventual sería una conducta que se daría, se puede llegar a dar, si es que se dan una serie de condiciones, ¿sí? Esa sería una conducta eventual. Nos vamos a la sierra al fin de si es que no llueve, no sé, o si es que no pasan determinadas cosas. Esa es una conducta, ¿está bien? En fin. Bueno, el intento de paráfrasis, ¿no? La idea detrás de mostrar que se puede decir lo mismo en términos de solamente refiriéndonos a una conducta y no refiriéndonos a estados mentales, procesos psicológicos y demás, es que efectivamente yo puedo definir operacionalmente, ¿sí? Puedo ofrecer definiciones operacionales de estos términos, de la palabra creencia, de la palabra deseo, intención y demás. Yo puedo dar definiciones operacionales. Ahora lo que tenemos que ver, ¿qué es una definición operacional? ¿Sí? ¿Alguien se quiere animar a esto? Por eso ya estamos en la parte más técnica. Estamos más en el aparato explicativo de por qué efectivamente cuando yo hablo hablo en términos de creencia, deseo, intención, cuando uso vocabulario psicológico de sentido común, en realidad, y esa es la posición, de lo que estoy hablando es de conductas, digamos, efectivas o potenciales, ¿no? O eventuales, que pueden pasar. Y acá, ese sería todo el aparato explicativo de eso. Yo puedo, primero parafrasear, o sea, decir lo mismo con otros términos, en particular con términos referidos solamente a condiciones observables del entorno, de mi cuerpo, de lo que estoy haciendo, ¿sí? Por un lado. Y eso implica que yo puedo dar definiciones operacionales de esos términos, lo problemático, las creencias, las opiniones, las intenciones, ¿sí? Los recuerdos y demás. ¿Qué es una definición operacional? Es la pregunta que sigue, digamos. El ejemplo del libro me parece insuperable, el de la solubilidad. Es como muy, muy clarito. Pero bueno, ya. A ver si alguien se anima a decirme qué es una definición operacional. ¿No es cuando se demuestra el proceso? Una cosa ¿El proceso para qué? Sí, se demuestra... A ver, trata de decirlo de otra manera, no sé.
Porque demostrar parece como muy de teorema lógico-matemático. Claro. Demostrame, no sé, el teorema de Fermat. Parece así, pero quizá quisiste decir otra cosa. No sé cómo decirlo en otras palabras porque es más o menos como lo entendí yo. Mira, lo pongamos en términos de exponerlos, sí, sería explicitar, o sea, mostrar cuál sería, o decir cuáles serían los pasos para yo obtener eso que quiero definir. ¿Está bien? Por ejemplo, yo me imagino que a todos les gusta aquí la cheesecake, o la lemon pie, o lo que sea, el tiramisú. Bueno, ¿qué es un tiramisú? Le pregunta un alienígena, te pregunta, ¿qué es un tiramisú? La idea es que vos le das una explicación de lo que es un tiramisú, mostrándoles cómo llegar a eso, cómo obtener un tiramisú. Entonces, bueno, tenés que hacer café, tenés que sumergir la vainilla en café, tenés que, bueno, en fin, tenés que hacer un montón de cosas, y esa es una definición operacional del tiramisú. ¿Qué quiere decir? Que yo estoy explicitando, ¿no? Diciendo paso a paso cuáles son las operaciones, por eso se llama definición operacional, las operaciones necesarias para yo obtener en el sentido para yo tener, digamos, en la práctica, ¿sí? Aquello que quiero, o sea, puedo ver, resulte, digamos, de esas operaciones, aquello que yo quiero definir. ¿Sí? En este caso, bueno, tiramisú. Un caso más interesante es el de la solubilidad, ¿sí? Solubilidad es interesante porque parece, no como el tiramisú, parece mucho más parecido, o sea, es mucho más parecido a una palabra como imaginación, recuerdo, dolor. Como que parece intangible, parece algo que se refiere como a algo que no puedo ver, que no puedo tocar, ¿sí? La solubilidad. Es un término abstracto, ¿sí? En otros términos. ¿Está bien? Y el punto es que funciona de manera parecida, un término como solubilidad, a cómo funciona un término como deseo. ¿Sí? Esa sería la idea. Exactamente, el ejemplo del terrón de azúcar. Yo digo, ¿querés entender qué es solubilidad? ¿Querés tener una definición de ello? Bueno, seguí estos pasos. Tomas un vaso, lo llenas de agua, pones el terrón de azúcar, lo removes, y aquello lo resultante, es decir, la disolución, digamos, a nivel visual, ¿no? De aquello que era un terrón de azúcar, ya, bueno, eso es la solubilidad. ¿Está bien? Lo que obtenés luego Sería como cuando, estas operaciones. perdón, Disculpa, María Cruz. perdón. No. Entonces sería como cuando vimos Harry y vimos las analogías y explicaban ciertos fenómenos con analogías. ¿Sería así? No, esto es lo que yo hice ahora. Yo hice ahora una analogía entre el funcionamiento del concepto de solubilidad con el de creencia, o lo que sea, el deseo, un concepto psicológico. ¿Sí? En ese sentido es análogo, pero no es lo mismo, ¿no? El razonamiento analógico de Harry tiene que ver con los modelos explicativos, ¿sí? El hecho de apelar a procesos visibles, ¿sí? Y de alguna manera usar eso que yo puedo ver para llevarlo a, bueno, zonas inobservables del mundo, de la Umwelt, si no me molesta, ¿sí? Así que no es exactamente lo mismo, pero digamos, quizá se pueda servir. Bueno, y en cuanto a... ¿Está bien eso? ¿Se entiende lo de la solubilidad? Una definición operacional, o del tiramisú, lo que quieran, ¿no? Una definición operacional de eso sería como detallar los pasos a seguir para obtener eso que yo quiero definir. El caso del conductismo ha sido llevado al extremo durante el mediado del siglo XX, con términos como la inteligencia, por ejemplo. Eso yo creo que alguna vez lo he, no aquí, pero bueno, en fin, lo hemos trabajado alguna vez con un poquito más de detalle. El caso de la inteligencia, ¿por qué es un poco extremo? Porque la inteligencia es un término, la noción de inteligencia es sumamente abstracta, ¿no es cierto? Es sumamente compleja. De hecho, incluso ha sido muy criticada. Hoy día está muy criticada la idea de inteligencia, como que haya algo ahí detrás de esa palabra, inteligente. ¿Sí? O sea, estamos diciendo demasiadas cosas, básicamente, cuando estamos hablando de inteligencia. Eso sería. Pero bueno, un caso, de nuevo, extremo de intento conductista de trabajar, por ejemplo,
un concepto tan abstracto como la inteligencia, es la definición de inteligencia en términos de test de coeficiente intelectual. ¿Sí? ¿Qué quiere decir que alguien sea inteligente o no? Bueno, si es que yo te doy, de nuevo, pasos, ¿no? Operaciones. Toma este cuestionario, esta batería de preguntas, esta batería de ejercicios, lo que vos quieras. Si vos tenés un resultado mayor a 80 puntos, lo que sea, ¿no? 80 puntos, listo, podemos hablar de inteligencia. Si no, podemos hablar de, bueno, de eficiencia, digamos, en la inteligencia. ¿Está bien? ¿Está claro eso? Ese es un ejemplo psicológico de una definición operacional de un concepto hiperabstracto como inteligencia. ¿Está bien? ¿Aló? Bueno. ¿Están Sí, dormidos? profe, perdón. Sí. Se entiende, pero me genera un poco la duda en cómo desde esta perspectiva se podría explicar algo como los sueños, digamos, que también por ahí creo que lo dice, que es como que explica emociones, creencias, sensaciones, ponerle los sueños, ¿cómo sería? Claro, es que esa es parte de las críticas ya al conductismo, ¿no es cierto? El hecho de que, está bien, digamos, la crítica sería que estamos negando los fenómenos internos o los fenómenos a los que yo solamente tengo acceso de modo subjetivo, ¿sí? Como por ejemplo sueños. Entonces, es parte de los problemas, digamos, ¿sí? Pero está bien. O sea... Ok, gracias. Ya, bueno, ese sería un poco como el programa conductista lógico, que lo que simplemente trata de hacer es decir, yo no quiero eliminar ese sector del lenguaje, como decía antes, toda esa parte del lenguaje. Yo no quiero decir que eso no sirve, que no sirve hablar en términos de creencias, deseos, intenciones, recuerdos, sueños, ¿sí? No quiero decir eso. Eso es lo que dice el conductista lógico. Lo que yo estoy haciendo, te estoy explicando en qué sentido eso efectivamente refiere, o efectivamente esos términos tienen algún tipo de correspondencia con algo del mundo. Ese algo en el mundo son conductas y disposiciones conductuales, es decir, conductas que eventualmente yo llevaría adelante si es que se dieran ciertas condiciones. ¿Sí? Bueno, ¿cómo le fue? Lo que sigue ahora es pensar, ¿cómo le fue? O sea, está bien, la respuesta, tenemos la respuesta, ¿sí? Que es la que acabo de darle al problema semántico, y no solo la respuesta, sino la prueba. Es decir, yo estoy ofreciendo un aparato, digamos, que demostraría por qué la respuesta es correcta. Es decir, intento de paráfrasis, es decir, demostrar que puedo decir lo mismo sin referirme a eventos internos, a creencias, deseos e intenciones. Y definiciones operacionales, que se pueden dar, así como la solubilidad se puede definir, así como el tiramisú se puede definir, bueno, también puedo definir inteligencia, o bueno, lo que quiera. Esa sería básicamente la posición. Ahora, la pregunta es, ¿les fue bien a los conductistas? ¿Fueron exitosos en este intento de paráfrasis? O sea, me refiero a este nivel como de técnico y de demostrar efectivamente que se puede parafrasear, que se puede ofrecer definiciones operacionales para estos términos. ¿Sí? Ahí respondieron ahí Laura puso que no mucho en el grupo. No, ¿por qué no? Está preguntando los errores que tuvo el conductismo filosófico. Sí, o sea, más que errores, sí, efectivamente digamos, se entendió luego, digamos, de la propuesta que fue exitosa o no. A lo Descartes, digamos, nosotros hoy lo damos a lo Descartes, en el sentido, el problema, la respuesta cartesiana al problema mente-cuerpo hoy se le entiende como equivocada, ¿entienden? Lo mismo, por X razones, bueno, el problema de la interacción y demás, cosas que deberían manejar. Pero en este caso igual, es lo mismo. La comunidad filosófica del mediados del siglo XX, de alguna manera convino, o sea, estuvo más o menos de acuerdo en que la respuesta conductista que este intento de paráfrasis y la posibilidad de dar definiciones operacionales hacía agua por todos lados. Esa sería la idea. Y la pregunta es ¿por qué? Lo que estoy haciendo yo es ¿por qué? Y ya estamos hilando bastante fino. Es decir, estamos viendo cuáles son los problemas más técnicos, más de esto que les digo, en el intento efectivamente de demostrar que se puede dar definiciones operacionales de los términos psicológicos, que se puede parafrasear términos que sí incluyan, digamos, que
que sí habla en términos de creencia, deseo, intenciones, en otras oraciones que no lo haga, y no se pierde significado, ¿sí? ¿Está bien? Que yo mantengo, estoy diciendo exactamente lo mismo, pero en un caso solamente hablando de conducta, y en otro caso hablando de creencia, deseo y opiniones, y yo, estoy con las opiniones e intenciones. Bueno, la cuestión es que no, le fue muy mal, y bien, ahí está, Laura, es por ahí va la cosa, exactamente. Modo finito quiere decir que justamente se generan listas infinitas de condicionales, ¿sí? Básicamente esto de las disposiciones de múltiples vías quiere decir, múltiple quiere decir de muchísimas vías. ¿Qué queremos decir? Que no es lo mismo, no puedes comparar algo tan controlable, tan sencillo, si se quiere, en el que intervienen tan pocos elementos como la solubilidad, por ejemplo, de un terrón de azúcar, ¿sí? Con la conducta humana, con la conducta de, por ejemplo, irme a tomar hoy en día, por ejemplo, uno podría considerar, bueno, en fin, tomarme el avión e ir a vacacionar a otro lado y demás. No es comparable. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, se generarían listas infinitas de condicionales. En el caso del terrón de azúcar, los condicionales, bueno, sí, el agua tiene determinada temperatura, porque si el agua está muy fría, se congela, claramente el terrón de azúcar no se va a derretir. Bueno, 2 o 3, 4 o 5, lo que ustedes puedan pensar, condiciones, digamos, para que eso se dé, efectivamente, ¿sí? Los condicionales. En el caso de la conducta humana, siendo tan compleja, las vías son demasiadas. Entonces, la cuestión es que la lista de condicionales que me harían decir que efectivamente yo me voy a ir al Caribe, de tener determinadas condiciones en orden, bueno, esas condiciones son demasiadas, eso, estamos reduciendo la conducta humana a algo como una lista, digamos, de cosas que yo pueda tener en regla para poder hacer eso, irme a vacacionar. ¿Se entiende? Y bueno, la otra es la circularidad. Esos son 2 problemas más bien técnicos, que son mencionados en el texto, que de las listas infinitas, de estos condicionales que no terminan más, si es que no se me enferma nadie en la familia, si es que no me echan de trabajo, no sé, si es que, lo que sea, estalla una guerra en Europa, por ejemplo, si es que no estalla una pandemia, si es que, bueno, en fin, la vida misma. Y la circularidad, ¿no? Si alguien se anima a decirme algo sobre la circularidad, pero bueno, básicamente tiene que ver con que yo, para poder definir algo como un deseo, necesito introducir en la parte, digamos, que sería solo referida a la conducta y los eventos observables, también otros estados mentales, como creencias, por ejemplo. ¿Está bien? Bueno, en fin. Estamos hilando bastante fino dentro de lo que es lo poco que presenta Charles Schwab sobre conductismo, pero en definitiva, ese sería el conductismo lógico. ¿Sí? ¿Está bien? No sé si hay otra. Siempre me resulta, bueno, igual se está haciendo tarde, pero me resulta como que hay poco acá. Eso poco acá lo tienen que manejar bien, lo tienen que entender bien. Capaz que pueda dar un ejemplo de circularidad. A ver, yo salgo a la calle con el ejemplo, no sé si está en este texto, pero bueno, el ejemplo de clásico, ¿sí? Es el de la lluvia, ¿sí? Yo voy afuera, veo que hay lluvia, creencia de que llueve, y deseo de no mojarme, entonces salgo a la calle con el paraguas. Básicamente es eso. Para yo definir algo así, para yo explicar mi conducta, digamos, de salir a la calle con paraguas, yo no puedo hablar solamente del deseo de no mojarme, también tengo que hablar de la creencia de que llueve, por ejemplo, o de saber que si llueve y salgo sin paraguas me voy a mojar. ¿Está bien? Eso es como para una conducta tan sencilla como esa, incluso en ese caso, yo necesito como meter estamos hablando del intento de paráfrasis, ¿no? Claro, porque en verdad el ejemplo piensa así, o sea, vos ves la calle mojada, por eso, vos ves la calle mojada, entonces vos creés que llovió, y capaz que pasó, que regaron la calle, pero vos creés que llovió, entonces vas a decidir agarrar el paraguas para el deseo de no mojarte, entonces bueno, es como que... Claro, yo no puedo hablar del deseo de no mojarme y definir ese deseo solamente en términos conductuales, sino hablo también de la creencia de que llueve, por ejemplo. ¿Entienden? Eso sería la circularidad, que estoy metiendo
la paráfrasis, ¿no? De nuevo, paráfrasis, términos, oraciones en las que hay términos mentales, que yo utilizo términos mentales, versus, o el otro lado del otro término, digamos, sería de la equivalencia, de la paráfrasis, sería términos solamente referidos a conducta. Bueno, eso no se puede hacer, porque toda vez que yo defino algo como un deseo, solamente en términos de eventos observables, siempre voy a necesitar meter estados perceptuales, tipo vi lluvia, vi nubes, ¿no? Eso ya es percepción, digamos, entonces ya está hablando de un estado mental. Creencia de que va a llover o de que llueve, ¿sí? Ahí tenés otro estado mental. La cuestión es esa, esa es la circularidad. Bueno, nada, fue un fracaso rotundo. Hubo efectivamente, se estaban muy convencidos estos filósofos de que se podía hacer. Hubo intentos, digamos, de hacer esto, ¿no? De convertir oraciones que contuvieran términos psicológicos en otras que no lo contuvieran. Bueno, en definitiva, les fue muy mal. No pudieron hacerlo, ¿no es cierto? Entonces, de hecho, la demostración misma falló. Entonces, claramente se vio que, bueno, el conductismo lógico hacía agua por todos lados, tenía muchas fallas, ¿sí? Esa sería básicamente la cuestión. Y en cuanto al metodológico, a ver si alguien quiere... Profe, Sí. antes que sigas con el otro, me quedó una duda con Sí. este. No sé bien cómo explicarme porque no la entiendo, pero no entiendo esto, pero cuando dice que cuando que un estado mental se puede parafrasear y que así no pierde el significado, no entiendo a qué se refiere cuando dice que es sin pérdida de significado. No sé si me expliqué. Sí, está perfecto. Sí. O sea, una paráfrasis en sentido lógico, en sentido, digamos, estricto, lógicamente, en el sentido estricto, una paráfrasis debería ser decir exactamente lo mismo, ¿sí? En otros términos, utilizando otros términos, pero exactamente lo mismo. Eso quiere decir sin pérdida de significado. Que no estás diciendo ni nada más ni nada menos, ¿sí? Eso sería sin pérdida de significado. Cuando yo trato de transformar una oración que contenga términos como, términos psicológicos, ¿sí? Porque, creo que dijiste estados. Ojo, porque estamos acá, de nuevo, estamos en el plano de la semántica. Vos, cuando hablas de estados mentales, estás en el plano de la ontología, o de aquello que hay ahí, ¿sí? Hay que ver cómo lo entendemos ese estado mental. Hay gente que lo entiende como eventos internos en la cabeza, bueno, como disposiciones conductuales, ya. Pero, en fin, era una cuestión terminológica, nada más. Vos hablaste de estados mentales, no, serían términos psicológicos, ¿no? La idea es que cuando yo tengo oraciones que refieren a conductas, ¿sí? Voy a salir, qué sé yo, voy al supermercado porque no tengo comida, bueno, yo no voy al supermercado, pero bueno, voy al mercado y porque no tengo comida en la heladera. Entonces, en realidad estás hablando de creencias, de que no tenés comida, de deseo de alimentarte, ¿sí? Sí, sinónimos, sí, sinónimos, está bien. O sea, sí, términos que... Sinónimos parece como que es muy como atomista, en el sentido, una palabra por otra, y yo puedo utilizar, para hablar sobre... para decir lo mismo, puedo convertir una palabra en una expresión, por ejemplo, ¿entendés? En una expresión que contenga muchas palabras y demás. Pero bueno, está bien. Sí, sería exactamente eso, sería decir lo mismo en otros términos, ¿sí? Y sin pérdida de significado, o sea, porque, de nuevo, estoy diciendo exactamente lo mismo, es el punto, estoy diciendo exactamente lo mismo, ¿sí? Esa es la cuestión. Bueno, eso, Josefina, no sé si ya aclaró ahí, pero bueno, ya. Sí, gracias. Bien, y nada, Profe, sí. Dale, yo Pablo. tengo una pregunta antes de que siga con el otro. Parece que más problemático es lógico, ¿eh? O filosófico. Dale, Paula, sí. Usted había dicho que la circularidad es introducir la paráfrasis. No, es introducir en el lado de en el término, digamos, de la relación de la paráfrasis que quiero hacer, que no debería contener nada que no sea referencia a cosas observables, ¿sí? Conductas, el entorno y demás. Yo necesito, o sea, es circular porque sí estoy metiendo ahí, en ese término de la relación, digamos, de paráfrasis que estamos haciendo, necesito meter sí o sí estados mentales, ¿sí? Otros estados mentales.
como bueno, creencias, recuerdos y demás. Eso sería la Ok, está bien. Eso no lo había notado porque no entendía el ejemplo con lo de introducir la paráfrasis, pero ahora sí, gracias. Claro, introducir sería un término psicológico. Necesito sí o sí introducir un término psicológico en estas expresiones que pretendían utilizar solamente terminología referida a entorno y el estado de mi cuerpo y demás, o sea, cosas físicas o cosas observables. ¿Sí? Bueno, eso es imposible, y por eso se produce la circularidad, porque necesito sí o sí meter en ese lado de la paráfrasis, en ese término, términos psicológicos. Sí. Bien. ¿Estamos ahí entonces? ¿Cómo les quedó entonces? O sea, ¿cómo les quedó? ¿Qué tan claro les quedó el otro tipo de conductismo? Es importante, uno parece que estamos hablando de gente que estaba totalmente, no sé, trastornada, de por qué estaban pensando en esto, pero tienen que ubicarse en la época, ¿sí? En la época estábamos básicamente en los inicios de la psicología todavía, ¿no? Podemos ubicarse a fines del siglo XIX, pero, estamos hablando ya del cambio de siglo, comienzo del siglo XX, pero ya estaba, digamos, el problema instalado era qué tipo de ciencia va a ser esta, la ciencia de la conducta o de los fenómenos mentales, ¿sí? Ahí también, ojo, porque el conductismo metodológico no solamente habla de métodos, o no solamente habla del método adecuado para la psicología, sino también habla de objeto de estudio, ¿no? Cambia radicalmente, si somos conductistas ahora sin Marx, conductistas a los Watson, a los Skinner, conductistas psicológicos, cambia radicalmente el objeto de estudio, lo que nosotros hemos llamado el dominio, o digamos el blanco, decía, ¿cuál es tu objeto de estudio? ¿Cómo delimitas aquello que efectivamente querés estudiar, que querés describir, que querés explicar, sobre lo que querés experimentar? ¿Sí? En fin. Así que por eso era tan importante esta cuestión, digamos, porque estábamos básicamente elaborando la psicología del futuro, digamos, en qué iba a consistir esta disciplina, ¿sí? Y por el lado de los filósofos, del conductismo filosófico, uno puede decir, che, pero ¿por qué esta necesidad de definir todo, digámoslo así? Bueno, porque la idea era un poco, como muy inspirado en el positivismo, era un poco la de purgar el lenguaje, ¿sí? Purgarlo quiere decir limpiar el lenguaje de todo aquello que no tenga sentido o que sea incoherente, ¿está bien? Esa era un poco la idea, lo que querían hacer en esa época era manejar, digamos, un lenguaje que no llevase a confusiones, como por ejemplo el problema mente-cuerpo, ¿sí? Eso es muy importante que ustedes lo entiendan. Y además de, como dice, que recién estaban diciendo, que la psicología viene de la filosofía, por eso que todos estos conceptos como se ligan todos esos, más que nada, o sea, por eso que todo muy filosófico, todos estos conceptos. No, sí, totalmente, y sobre todo también, como lo dijo Harré también, ¿no es cierto?, que al comienzo, en los primeros intentos, digamos, de una disciplina de desarrollarse como tal, como disciplina científica, está muy metida la epistemología, ¿sí? Está muy metida en el sentido de, bueno, pero ¿qué tipo de ciencia? ¿Qué método? ¿Cómo delimitar el objeto de estudio? ¿Qué tipo de explicaciones vas a ofrecer? Si es que vas a ofrecer explicaciones. Entonces, todas esas cuestiones, más bien epistemológicas, están muy en la base, digamos, de un intento, digamos, como el continuo de hagamos esta psicología y esta otra ya no. O sea, el estructuralismo de Wundt ya no va, digamos. Sería así un poco O sea, estamos hablando de disputas muy en la base de la psicología o de la investigación científica en psicología. Así que ya. Por eso, yo les digo, el conductismo metodológico, nosotros hacemos especialmente foco en, justamente, el aspecto metodológico, ¿sí? Pero no era solo eso, ¿no? No es que el Watson y Skinner lo único que se preocuparon fue por la metodología de la investigación psicológica. No, pero efectivamente el foco estaba puesto ahí. Había sobre todo una preocupación por qué tipo de ciencia vamos a querer, qué tipo de lenguaje vamos a utilizar para trabajar, ¿sí?
qué tipo de vínculos podemos llegar a tener con otras áreas de la ciencia, como la biología y la química. Acá, esto está, quizás bueno, no está en el texto ni nada, pero es muy, me parece que está a las claras que acá lo que había era una suerte de modelo de psicología o de un proyecto de psicología que se modelara a partir de las ciencias naturales. Es decir, el modelo de ciencia era el de la biología, el de la química. La idea era un poco que, de lo conductista metodológico, que es que la psicología debiera parecerse más bien a esa ciencia y no a otras. No a otras como, por ejemplo, la sociología o la antropología, muy de la época. Son todas disciplinas que tienen nacimiento por ahí, siglo XVIII, siglo XIX, no, me fui muy atrás, siglo XIX, ¿está bien? Así que esa era la disputa, ¿no? ¿Qué tipo de ciencia queremos? Y bueno, Paula, sí. Profe, el modelo, no, el conductismo filosófico lógico era el científico también, ¿era lo mismo? ¿O No, era el otro, el científico, el psicológico? claro. Sí, disculpen la abundancia acá de términos, pero no, sería por un lado lógico o filosófico, ¿sí? Que el que atiende el problema semántico, ¿sí? Del significado de los términos. Ese por un lado, lógico o filosófico. Por otro lado tenemos el que en el texto se llama metodológico, conductismo metodológico. Yo le llamo a veces psicológico para darle a usted a entender, estamos hablando de Watson, estamos hablando de Skinner, ¿sí? Estamos hablando de esa gente. ¿Entienden? ¿Está? Estamos Sí, hablando sí. de las reflexiones más cercanas a la epistemología, en el sentido de que Watson y Skinner se hacían del positivismo, o sea, ellos se paran sobre una epistemología positivista, y bueno, y después un poquito más allá, metodológico. Bueno, pero entonces, ¿qué métodos, o sea, cuál sería la vía, digamos, de investigación más adecuada para la psicología? ¿Sí? ¿La introspección? ¿O el uso de modelos animales, la experimentación y demás? ¿No? Una mirada más inductiva, digamos. En fin. ¿Está claro? Y bueno, y en cuanto a la respuesta, o cuál sería la propuesta del conductismo metodológico, si me lo pueden alguien explicar o tratar de presentar un poco aquí. Incluso de lo que dieron el sistema, si me cuentan qué es el conductismo, yo le puedo preguntar qué es el conductismo, o sea, olvídense ahora, olvídense del conductismo filosófico o lógico, olvídense de eso, ¿qué es el conductismo? Ya, si estamos en sistemas, si yo fuese un profe de acá de sistema Intentar de... explicar la conducta de las personas por lo que observo. Bien, intentar explicar la conducta de las personas. Entonces, por un lado eso, ¿no? El objeto de estudio de la psicología, ¿cuál es? ¿Lo dijiste? La conducta, ¿sí? Ese es nuestro blanco, digamos. Lo que queremos nosotros es dar una explicación de la conducta humana. No estamos hablando de psicología profunda, no estamos hablando de conciencia, no estamos hablando de nada de eso. Estamos sencillamente hablando de algo que efectivamente puede verse, muy positivistamente, ¿no? Puede verse a través de nuestros sentidos. Entonces, por un lado eso. Y después, ¿qué más? O sea, esa es llamémosle la redefinición o delimitación del objeto de estudio psicológico por el conductismo. La psicología no debe dedicarse a eventos internos de ningún tipo, interno quiere decir dentro de la cabeza, a los que yo puedo tener acceso por introspección. No, eso no es lo que nos interesa explicar. De hecho, eso no se puede explicar. Ellos, digamos, justamente, una de las críticas al conductismo en general es que descuida de el argumento por introspección, descuida de esa evidencia interna de que, no sé, cuando yo me pego el martillo hay una conducta, pero luego yo puedo, qué sé yo, me puedo lagrimear, puedo llorar, eso también es conducta, pero la sensación de dolor, ¿qué? ¿Entiendes? Entonces, eso lo estamos de alguna manera negando, ¿sí? O nada, olvidándonos de eso. Entonces ese es el objeto de estudio, la conducta. Y ahora hablemos un poco del método. ¿Cómo abordamos la conducta? Esa es la pregunta. ¿Cómo la estudiamos?
A ver, ¿de sistemas? ¿Alguien que haya aprobado? Todavía no pueden aprobarlo, pero hayan aprobado algún parcial, no sé si tienen algo de eso. Es muy importante el conductismo para alguien que estudia psicología, ¿no? Uno ahora lo toma siempre como si fuese ¿cómo se llaman esto? Bueno, que le pegamos un espantapájaro, pero algo para pegarle, digamos, estos... bolsa de boxeo se llama, bueno, en fin, como algo para pegarle, bueno, nosotros queremos, como lo usamos para diferenciarnos, ¿no? Como nosotros, eso es lo que está mal y nosotros estamos acá, ¿no? Nos paramos del otro lado. Pero en realidad, como ya le dije en algún momento, el conductismo ha sido tremendamente importante para todo lo que tiene que ver con la investigación experimental en psicología, ¿sí? De nuevo, hay una continuidad muy importante en las prácticas de investigación del conductismo, por un lado, y también una continuidad con el cognitivismo, o con lo que sería la psicología cognitiva. Los paradigmas experimentales son bastante parecidos, ¿entiendes? No, la pregunta era que, entre lo que viene a aportar el conductismo, cuando ahora hablo de conductismo voy a hablar de conductismo psicológico o metodológico, ¿sí? Lo que viene a aportar no solamente una redefinición de la psicología en cuanto a su objeto de estudio, sino que va a decir algo muy importante acerca de cómo abordar ese objeto de estudio. ¿Cuál es la metodología apropiada para la psicología? Redefinida como el estudio de la conducta. Pero bueno, no me quedo con eso. No me quedo solamente con que la psicología, bueno, listo, estudiamos la conducta. ¿Cómo? ¿Entienden? Esa es la pregunta. ¿Qué me pueden decir acerca de la metodología de la psicología recomendada por el conductismo? Eso sería la pregunta. Por No experimentos. sé si está bien, pero como también explicarlo en términos más, no sé cómo explicar, pero de estímulos o del comportamiento, Sí. no sé si está bien lo que dije, pero no sé cómo explicarme, pero algo así. Que sea más de investigación de algo de comportamiento medible, más registrable, más, Claro, la no sé, algo correspondencia. así. Está perfecto, digamos, la correspondencia serían entre dos cosas medibles. Los estímulos, la estimulación, digamos, los estímulos, que es absolutamente medible eso, ¿entienden? Yo puedo manejar todo en un contexto de laboratorio, los experimentos, efectivamente, ¿quién era que decía experimentos? Bueno, alguien que dijo experimentos, efectivamente, ahí es donde vive el conductismo, ¿sí? Ahí es donde está como más, por eso digo, los aportes más importantes y que siguieron y que fueron continuados, digamos, en la historia de la psicología, tienen que ver con las prácticas experimentales en el laboratorio, eso está claro, ¿sí? Pero entonces, bueno, lo medible es la estimulación, de nuevo, yo puedo medir todo, sobre todo con un modelo animal, ¿cierto? Porque en fin, hay una gran tradición de estudios conductistas sobre modelos animales, utilizando palomas, con Skinner, utilizando, bueno, diferentes animales. Y bueno, también hay estudios sobre sujetos humanos, o de personas, ¿sí? Y también lo que es medible, no solo, digo, como les digo, eso, qué comió, cuánto durmió, el nivel de, no sé, iluminación en la habitación, todo podemos determinar, digamos, con precisión. Y también, el otro lado, es la conducta, ¿sí? Las respuestas. Ambos, todo es observable, tanto la estimulación observable o medible, ¿sí? Tanto los estímulos como la respuesta. Entonces, se reduce el estudio de la psicología para conductistas a el estudio de las correlaciones entre estímulos y respuestas, ¿sí? ¿Cuáles son digamos, las leyes? Porque, de nuevo, es una metodología, es una epistemología positivista la que está acá de sustento. Entonces, lo que estamos tratando de hacer es buscar leyes que marquen la correspondencia, o en qué medida cambia la conducta en función del estímulo, ¿sí? A tanto estímulo, tanta variación en la conducta, ¿sí? Esa sería la idea. Entonces, lo que tiene que hacer la psicología es encontrar las leyes que conectan el estímulo sensible, digamos, ¿sí? Con la conducta observable. Sería básicamente eso, las correlaciones entre estímulos y respuestas. ¿Cómo lo hacemos? Otra cosa que podemos decir sobre el cómo es con mucho cuidado, por ejemplo, sobre no introducir, es muy negativo esto en el sentido común, lo que no debiéramos hacer, no introducir
vocabulario mentalista en la ecuación, ¿sí? O sea, no podemos permitirnos, nosotros los conductistas, o los psicólogos, digamos, que tenemos como modelo, ¿sí? Ciencias tan precisas como la química o la biología, no podemos permitir utilizar terminología vaga o pobremente definida, ¿sí? Y las definiciones, ahora volvemos a la definición operacional, las definiciones, o sea, o nos quedamos con cosas observables, y si hablamos de cosas que no son observables en principio, ese término, como por ejemplo la noción de reflejo, ¿sí? Debe ser operacionalizable. O sea, yo tengo que saber hasta cuándo tengo un reflejo, ¿sí? Y yo eso lo puedo claramente hacer en un contexto, digamos, experimental, ¿sí? Entonces, si yo introduzco en mi teoría un término que no es observable, o sea, que refiere a algo no observable, por lo menos tiene que ser susceptible ese término, como reflejo, de ser definido operacionalmente. Entonces, yo lo puedo, es eso que estoy queriendo definir, llevar al laboratorio y decir, acá tengo un reflejo, no sé, innato de succión, porque pasó tal cosa, ¿sí? Bueno, es muy obvio lo que pasa en ese caso, pero yo puedo decir cuándo pasa, de qué modo pasa, ¿sí? Puedo justamente operacionalizarlo. Básicamente eso, digamos. Sí, es verdad, no sé quién decía que no hay mucho. Sí, Laura, sí, esto tiene que ver con la presentación tan superficial y escueta sobre el conductismo que tenemos acá en el texto. Yo esperaba que ustedes trajeran más de sistemas, digamos, la materia, ¿no? Donde deberían verlo un poquito más, creo yo, en detalle, no sé. Estaría bueno coordinar más entre la materia, ¿no es cierto? Y ver de complementarse en todo caso, pero bueno, no sé bien en qué nivel de detalle lo ven al conductismo en otras materias. En fin, eso. Pero estoy totalmente de acuerdo con Laura, que es muy poquito lo que dice, y básicamente es eso. Última respuesta. Bueno, ya. Bueno, ¿tienen alguna otra pregunta? ¿Alguna otra cuestión que les haya quedado preguntada? Sí. Yo tengo otra pregunta. Vos me habías dicho hace un rato, o sea, me quedé en un tema anterior, No hay problema. porque yo había dicho que, bueno, no sé cómo desarrollé la pregunta, pero algo así de que acerca de un estado mental que se puede parafrasear sin perder significado, bueno, que te pregunté de eso, Okay. y que vos me dijiste que debería haber usado términos psicológicos, Sí. y no entendí por qué. O sea, eso no entendí. Porque cuando hablamos de estados, porque volvemos al conductismo lógico filosófico, porque cuando hablamos de ese tipo de conductismo, estamos hablando de vocabulario, de lenguaje, ¿entendés? Entonces, cuando yo quiero convertir o parafrasear estados mentales es una cuestión terminológica. Vos querés parafrasear términos psicológicos, o términos que refieren a estados mentales. Hicimos el ascenso lingüístico, el giro lingüístico de que alguien mencionaba ahí, ¿no? Estamos subiendo a nivel de la terminología que utilizamos para hablar de las cosas. Y no estamos hablando de las cosas, ¿sí? Como por ejemplo, pero ¿cómo entender los estados mentales? ¿Qué significa estados mentales? En el sentido, digamos, estamos hablando de operaciones del cerebro, estamos hablando de disposiciones conductuales, ¿de qué estamos hablando? No sé si, era igual, Josefina, era una cuestión solamente terminológica. O sea, No, porque esa idea la había sacado del video, por eso es que no había quedado claro por qué estaba. Quizá en el video se haya expresado así la profe, ¿no? Claro, no, está bien. Es una cuestión. No, sí, yo entendí. Está bien. Como que quizá yo exagero con la pulcritud y el detalle, digamos, en el lenguaje, pero no. Parcial, está bien, es el primero, sí. Falta ya mes y medio. Ya se me terminó el año, gente, no sé si se han dado cuenta. Ya se terminó este 2022. Bueno, no sé si hay alguna duda más. Yo esperaba algo así, en el sentido que no tantas preguntas como no las hubo hoy, por esto, de que no hay, en fin, no hay demasiado contenido sobre conductismo que podamos charlar acá. Ya estoy sacando el bonito. Bueno, ya, si no hay más preguntas, yo
me dicen, pero yo nada, la próxima semana sí le voy a decir que va a ser una semana un poquito, sí, me toca de nuevo a mí, es raro. En el sentido que ahora toca otro video y estoy yo, de nuevo. Materialismo reduccionista es lo que sigue, ¿sí? Eso es básicamente lo que quería decir. Y lo que sigue es bastante más denso, cargado, que no conductivo, ¿no? Así que, bueno, ya lo veremos la próxima semana.